Bien, tenemos el honor de que la doctora Roldán va a hablar sobre los inhibidores de la trombina, si podemos contar con ellos, si realmente existe un papel para ellos. Y nada, Inmaculada, por favor. No consigo. Sí, es que lo han puesto aquí. Vale. Bueno, pues es un placer estar aquí con vosotros y tener tan importante audiencia y sobre todo numerosa y con mis compañeros compartiendo este curso. Bueno, pues parece tonto que yo empiece diciendo esto, pero como introducción creo que no está nada mal. La plaqueta es una célula importantísima en el proceso anterotrombótico, por eso estamos hablando aquí todo el tiempo de ella y por eso es una diana terapéutica de primer orden en el síndrome coronario agudo. Está claro, y lo habéis visto por si no lo recordábamos a lo largo de todas las charlas anteriores, que el doble tratamiento antiagregante es efectivo y es útil en el tratamiento y en la prevención secundaria de esta patología. Pero quedan cosas pendientes. Aquí tenéis un estudio clásico, que es el estudio CURE, en el que podríamos decir que nos santificó el doble uso de la aspirina y del clopidogrel en el síndrome coronario agudo, porque el clopidogrel fue capaz de demostrar, como veis en la diapositiva, una disminución del objetivo primario de eventos duros, que era un objetivo compuesto, y consiguió una disminución significativa. Pero en esta diapositiva también podéis ver que existe todavía casi un 10% de pacientes que a lo largo del año siguiente, un 9,3% en concreto, sigue teniendo eventos trombóticos. Es decir, es muy bueno el tratamiento de doble antiagregación, pero no nos quedamos tranquilos. Todavía hay un 10% que a lo largo de un año tiene problemas trombóticos. Y como hemos estado diciendo a lo largo de toda la charla, no solamente es eso, sino que a mejor y más potente antiagregante y mejor estrategia antiagregante, en este caso la doble antiagregación, hemos conseguido la cara B que dice siempre Paco, que es aumentar las hemorragias. Entonces, parece que el empeño en seguir investigando cómo vamos a tratar a estos pacientes está más que justificado. De hecho, por si teníamos dudas de que los estudios incluyen siempre pacientes más absolutamente alejados de un poco de la realidad, os presento un registro. Esto es un registro, son pacientes reales pertenecientes al GRACE y que probablemente nos alerte de que muchas veces olvidamos e infraestimamos lo que le está pasando a estos pacientes a largo plazo y creemos que están bien tratados, que a lo mejor hemos bajado la producción de eventos trombóticos, pero fijaros en la mortalidad a los 5 años en este gran registro demuestra que todo el espectro del síndrome coronario agudo sigue teniendo mortalidades altas, ¿vale? En 19, 22, 18, 22%. Es decir, que es algo que tenemos que tener en cuenta, que nuestros pacientes reales, bien tratados, en el mejor caso con esta estrategia de doble antiagregación, siguen muriéndose y teniendo eventos trombóticos, al menos un 10% de ellos en los años siguientes. Entonces, podemos decir, bueno, pues ¿qué es lo que está pasando? Probablemente estos pacientes se mueren más, utilizando el ejemplo real del GRACE, porque, en primer lugar, se nos ocurre pensar que hay recurrencias de episodios trombóticos, ¿vale? Y puede haber recurrencia de episodios trombóticos porque yo he tenido una insuficiente inhibición plaquetar. Entonces, ¿a dónde nos dirigimos? ¿Qué debemos hacer? ¿Tenemos que investigar sobre antiagregantes más potentes? Bien, es lo que hemos estado hablando toda esta mañana. Existen antiagregantes más potentes. El ejemplo ha sido el prasugrel y el ticagrelor. Pero todavía nos quedan vías en las plaquetas por inhibir. ¿No sería útil explorar si añadiendo a la doble antiagregación un antiagregante más que actúe en otro receptor de la plaqueta vamos a mejorar y evitar esos eventos trombóticos? O incluso, ¿por qué siempre los antiagregantes? Y si añadiendo un anticoagulante a la doble antiagregación bajamos también estos efectos trombóticos. Ni que decir cabe que no estamos centrados solo en la antiagregación, sabemos que también los pacientes abandonan el tratamiento y eso debemos evitarlo. Sabemos que a lo mejor los pacientes o nosotros mismos no estamos
muy pendientes de que hagan bien la prevención secundaria y quizá los factores de riesgo no los tienen bien controlados, y no debemos olvidar que se mueren también por causas no trombóticas, una insuficiencia cardíaca congestiva, una arritmia severa, o que incluso lo hacen de muerte no cardiovascular por un cáncer, una neumonía, etcétera, alguna enfermedad intercurrente. Aquí tenéis una plaqueta o el esquema de una plaqueta y la utilizaremos para saber y un poco resumir dónde están los receptores que se encargan y los agonistas que se encargan de la adhesión, la activación, el cambio de forma y, en suma, de la agregación plaquetar. Y tenemos puestos algunos de los antagonistas que conocemos y hemos ido conociendo o ampliando su conocimiento en esta charla. Por ejemplo, tenemos, nos habló Antonio Dello, la aspirina, inhibiendo la COX-1 y el trombosano A2. Tenemos los antagonistas del ADP, que es el agonista del receptor P2 y 12, nos ha hablado de ello el doctor Barrabés, y con todo un listado de fármacos. Y yo aprovecho aquí para deciros que de aquellos fármacos que también hemos hablado de pasada y que no formaban parte de esta charla, como el Cangrelor y el Leninogrel, no lo hemos hecho porque recientemente se nos ha comunicado el abandono del desarrollo de estos fármacos. Y por último tenemos la trombina. La trombina no solamente es capaz de producir fibrina, sino que actuar celularmente sobre la plaqueta, sobre un tipo de receptores, proteasa activados. La trombina es una proteasa sérica, y en la plaqueta existe el PAR1, mucho más abundante que el PAR4, y el PAR1 es el preferente porque con menos concentración de trombina es capaz de estimularse y producir mayor efecto. Y por eso mi charla se va a centrar en dos nuevos fármacos que, utilizando toda esta introducción, podíamos interpretar que nos iban a ayudar a bajar los efectos trombóticos. Y son el Varopasar y el Atopasar. Yo me voy a dedicar solo al Varopasar porque tenemos resultados de estudios en fase 3, mientras que el Atopasar, aunque los fase 2 son estimulantes, no tenemos todavía un desarrollo completo como para asentar en la evidencia científica de un estudio multicéntrico en fase 3 su indicación. El Varopasar es el primer inhibidor oral directo y selectivo del receptor plaquetar de la trombina, el PAR1, del que os he hablado anteriormente. Debemos conocer su metabolismo, su farmacocinética, saber que es principalmente hepático. Eso tiene una implicación, y es que no vamos a estar tan preocupados por la insuficiencia renal y la cifra de aclaramiento de creatinina. Obviamente no es una prodroga, es activo por sí mismo y por tanto no requiere activación. Tiene un comienzo muy rápido de su acción, en casi 60 minutos ya hemos conseguido la inhibición plaquetar. Tiene una vida media larga. Esto significa, y es importante para nosotros porque el paciente va a tener que tomarse solo un comprimido al día, una dosis al día. No interfiere con la generación de fibrina, con lo cual se nos enciende, digamos, a priori la lucecita de que probablemente no está ampliando, no está produciendo gran hemorragia, ni aumenta el tiempo de protrombina ni el de tromboplastina activado. Y para más asentarnos en la posible idea de utilizarlo como fármaco, tenemos estudios previos de fase 2, como es el TRA-PCI, que nos indicó que no había incremento de sangrado y había una tendencia a que los eventos trombóticos disminuyeran. Eso animó a que siguiera la investigación con estos fármacos y a crear un gran programa que se conoce como el programa TRA del Varopasar, que se divide en dos partes. Hay un estudio multicéntrico randomizado para el síndrome coronario agudo, en este caso se eligió sin elevación del ST, y en prevención secundaria el TRA2P TIMI50. Esto es una representación esquemática del receptor en la membrana de la plaqueta del PAR1, y como el agonista la trombina se une en determinado sitio, produce algo así puso también con el P2 y 12 el doctor Barrabés, hace que se consiga un cambio de forma y se produzca la activación y la agregación plaquetar. Lo que hace el Varopasar, que es selectivo y directo, es cambiar no dejar que la trombina sea capaz de cambiar la forma del receptor y induzca la señal que va a producir la agregación plaquetar. Por tanto, está claro que su acción es antagonizar los efectos de la trombina sobre el PAR1.
Este es el diseño de los dos estudios del gran programa que se diseñó para testar este fármaco. El primero, cronológicamente, se realizó en síndrome coronario agudo, que es el estudio Tracer, y es el primero que vamos a comentar, mientras que se terminó más tarde y se analizó más tarde el TRA2P, que también veremos a continuación. En el estudio Tracer, ya lo he dicho 3 veces, se incluyeron pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, y se randomizaron 1:1 a recibir placebo o vorapasar. La dosis, cómo se aplicó el fármaco, fue una carga de 40 miligramos y una dosis de mantenimiento única al día, por todo lo que hemos explicado anteriormente, de 2,5 miligramos. Se hizo un seguimiento que tenía que ser al menos de 1 año y se hacían visitas, como estáis viendo en la diapositiva, con un objetivo primario, que era la muerte cardiovascular combinado, el infarto de miocardio, el ictus, la hospitalización por un nuevo episodio isquémico o porque se necesitara urgente revascularización, y un objetivo secundario, que era el formado por muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal, ictus. Y, por supuesto, en estos estudios se testa siempre un objetivo primario de seguridad, que es evaluar las hemorragias identificadas por las del estudio Gusto, moderadas o severas, o las clínicamente significativas que describió el estudio TIM. Este estudio se reunió el Comité de Datos y de Seguridad y el 8 de enero del 2011 anunció que se paraba el estudio. Estaba ya en fase de seguimiento, llevaba ya casi 1 año. El primero paciente se reclutó en diciembre del 2007 y ya había finalizado la inclusión en junio del 2010, y lo que hizo el comité fue pararlo. Debería haber terminado en junio del 2011. Y lo hizo por un motivo realmente justo y seguro, que fue el aumento de la hemorragia intracraneal significativamente en el grupo que recibía vorapasar en los pacientes que habían tenido un ictus o un TIA previo. Lo que estamos viendo entonces, como ya se habían incluido todos los pacientes, son los resultados globales de la población, y el acortamiento del seguimiento se vino a 1,4 años aproximadamente, ¿vale? De media. Entonces, en esta diapositiva lo que queremos es representar cómo se comportó el vorapasar y el placebo con respecto al objetivo primario, y como veis no había diferencia significativa entre los dos fármacos. El vorapasar, ¿qué significa esto? El vorapasar no nos ayudó a bajar los eventos trombóticos a los 2 años, como estáis viendo por la curva de Kaplan-Meier. Es decir, es un resultado decepcionante. Sin embargo, el objetivo secundario, que os recuerdo que era el compuesto de muerte cardiovascular, infarto y ictus, sí que fue significativamente menos frecuente en el grupo de vorapasar, pero también quiero decir una cosa, y es que cuando el objetivo primario no ha sido significativo, no podemos apoyarnos en el objetivo secundario para santificar, por decirlo de alguna manera, el fármaco. Sí que podemos analizar cuál fue digamos, la componente individual de los objetivos compuestos que realmente consiguió bajar el vorapasar. Y como veis en la diapositiva, el único fue el infarto de miocardio. Y dentro del infarto de miocardio, el que llamamos de tipo 1, el espontáneo, que fue menos frecuente en el grupo que tomaba vorapasar. ¿Cómo se comportó el fármaco con respecto al objetivo de seguridad, es decir, el sangrado, según había decidido el estudio utilizar la clasificación del Gusto? Pues como veis, claramente el vorapasar produjo muchísimas más hemorragias moderadas, severas, según la definición del Gusto. Y no solamente eso, sino que la hemorragia intracraneal, una hemorragia difícil de aceptar, pues fue importantemente más significativa en el grupo que recibía vorapasar. Pues respondiendo a la pregunta que se me pedía, en el síndrome coronario agudo podemos utilizar el vorapasar, aquella idea que se nos había ocurrido de evitar los eventos trombóticos y mejorar a los pacientes con este síndrome. ¿Podemos tirar de un tercer antiagregante que se encarga de inhibir otra vía en la plaqueta, como es el vorapasar? Pues obviamente no. O sea, ni disminuye el objetivo primario de eficacia
y además se encarga de aumentar significativamente el sangrado, incluyendo la hemorragia severa y la intracraneal. Es verdad que reduce un objetivo secundario, pero vuelvo a decir que debemos decir que este es un estudio negativo para el fármaco y que desde luego hoy no está en absoluto indicado su empleo junto con la doble antiagregación en el síndrome coronario agudo. Vamos a ver ahora qué ha pasado, si todavía este fármaco es útil en prevención secundaria. Aquí tenemos el diseño del estudio TRAD2P, TIMI50, en el que se incluían pacientes que tenían una enfermedad cardiovascular crónica, es decir, estaban en fase de prevención secundaria. Ingresaban fundamentalmente en el estudio por infarto de miocardio, la mayoría de la población, el 80%, o por un ictus o por una enfermedad vascular periférica. Se le daba el tratamiento estándar y, de hecho, se enfatizaba a los investigadores a que utilizaran el tratamiento estándar que estaba absolutamente santificado por las evidencias y se randomizaron 1 a 1 a recibir vorapasar, la dosis única de 2,5 miligramos o el placebo. Y se pretendió que revisar a los pacientes según está puesto en la diapositiva y la pretensión era que hubiera un mínimo de 1 año de seguimiento de los pacientes. El objetivo primario de eficacia y de seguridad fue, en primer lugar, y por este orden, un combinado de muerte cardiovascular, infarto no fatal e ictus. En segundo lugar, muerte cardiovascular, infarto, ictus o revascularización urgente, y uno tercero, que era muerte cardiovascular o infarto, y había los objetivos primarios de seguridad, que volvía a ser la hemorragia moderada o severa según el estudio Augusto o la significativa según el estudio TIMI. Este estudio se vio obviamente afectado por la indicación del comité sobre el anterior y desde enero del 2011 los pacientes que estaban incluidos en el estudio, recordar que entraban también por un ictus, se les paró el tratamiento y no se podía seguir tomando la droga que estábamos testando porque habíamos visto en el estudio TRACER que habían aumentado significativamente las hemorragias intracraneales. Además, tampoco se permitió en el paciente que no solo había entrado por un ictus, sino que lo había desarrollado durante el proceso de estar en el estudio. También el comité dijo que en el resto de los pacientes con enfermedad vascular periférica o síndrome coronario agudo el estudio siguiera y, por tanto, entenderéis que cuando se presentan los resultados se puede hacer un análisis de toda la población, puesto que al principio estaban incluidos también los que tenían un ictus, pero también podemos hacer un análisis de los que no tienen, no habían tenido ictus previo, y también estaba preespecificado en el estudio aquellos pacientes que habían entrado especialmente por haber tenido un infarto de miocardio. Como veis, en la población general, lo que el estudio demostró, que en este caso sí, en prevención secundaria y utilizando como objetivo primario el compuesto de muerte cardiovascular, infarto e ictus, el grupo que recibía vorapasar tenía menos eventos trombóticos y significativamente. Como ocurría con el objetivo secundario, tanto de muerte añadiendo la revascularización como el de 2 solos componentes. Y si nosotros analizamos otra vez en estos pacientes cuál era el componente individual del objetivo compuesto que mejoraba claramente el vorapasar, podemos observar que era el infarto de miocardio fundamentalmente, y había cierta tendencia a que, sin embargo, el ictus isquémico fuera menor en el grupo de vorapasar. Como tenemos la posibilidad de analizar los pacientes que no tenían ictus previo, pues, que fueron retirados desde enero, aquí podemos observar que efectivamente también el componente que disminuye del objetivo compuesto es el infarto, pero claramente vemos que a lo largo de los años de seguimiento del estudio, el ictus de etiología isquémica era menor en los pacientes que recibían vorapasar. ¿Y qué grupos se beneficiaban fundamentalmente del fármaco? Todos subgrupos preespecificados en el estudio para estudiarlos. Pues como podéis ver en la diapositiva, los pacientes que habían entrado en el estudio por infarto de miocardio son los que más se benefician y no se benefician, de hecho, van peor con el fármaco, hecho que ya hemos repetido muchas veces anteriormente durante la mañana de hoy, los pacientes de bajo peso de menos de 60 kilos.
El objetivo primario de seguridad, como veis, fue absolutamente mayor en todos los aspectos, excepto en la fatal, que no era significativa, pero incluida la intracraneal, es más importante la hemorragia en el grupo que tomaba Vorapasar. Pero si lo comparamos con con los pacientes que habíamos retirado del estudio porque habían tenido un ictus previo o lo habían desarrollado durante el estudio, vemos que sigue siendo peor y significativamente produce más hemorragias, incluidas las intracraneales, el Vorapasar, pero desde luego la incidencia de las mismas es inferior en los pacientes que no tienen un ictus previo. Y si analizamos el beneficio clínico neto, otro beneficio del que hemos estado hablando durante todo el tiempo en los estudios que se han expuesto aquí, que es el que unimos el de seguridad y el de eficacia, podemos ver que la población que realmente se beneficia con claridad de este fármaco es el paciente que no ha tenido un ictus o un accidente transitorio previo, que pesa más de 60 kilos y, si nos acordamos de lo anterior, tiene un infarto de miocardio. De hecho, en este tipo de población tan elegida, si utilizamos el Vorapasar, somos capaces de inhibir 11 por cada 1000 pacientes que tratamos con Vorapasar, evitamos 11 infartos, 6 muertes cardiovasculares, 5 ictus, pero tenemos que saber, y siempre recordarlo, que a costa de 2 hemorragias intracraneales y 10 hemorragias mayores. Y, por tanto, ¿cómo respondo yo a la pregunta de si el fármaco es utilizable en esta población en prevención secundaria? Pues debo decir que efectivamente disminuye el objetivo primario, pero que desde luego incrementa las hemorragias moderadas y severas, incluyendo la hemorragia intracraneal, que parece que es bastante efectivo en la prevención del infarto previo, si el paciente tiene un infarto previo en prevención secundaria, que es muy dudoso en la enfermedad periférica vascular, que desde luego tiene un riesgo inaceptable en el ictus previo y que si alguna vez me siento inclinada a mejorar el tratamiento de los pacientes, lo haría en el que tiene un infarto, en el que ha tenido un infarto, que tiene más de 60 kilos y que no ha tenido un ictus previo. ¿De acuerdo? Lo cual, aunque fuera la mayoría de la población, no sé si justificaría suficiente en que esta droga se aprobara para su uso en clínica. Pues muchas gracias. Muy bien, Inmaculada. Yo creo que tenemos unos minutos para la discusión y yo creo que lo de la importancia de la selección de los pacientes. ¿No? El tema de pacientes de perfil un poco de mayor riesgo, probablemente los fármacos antitrombóticos, o en particular los fármacos antiplaquetarios potentes, pues nos van a condicionar mayor aparición de complicaciones, ¿no? Lo que está claro, además, es muy interesante lo que dices. ¿Qué hemos aprendido con todo esto? Hemos aprendido que a mejor inhibición plaquetaria, efectivamente, los fármacos son más eficaces y el paciente obtiene beneficio clínico de no trombosis, pero aumenta la hemorragia indefectiblemente. Hemos comprobado ya con 2 fármacos que además la hemorragia es una hemorragia muy severa, como por ejemplo la intracraneal, lo hemos visto con el Prasugrel y lo hemos visto con este fármaco. Y con este fármaco no me he parado mucho a decirlo por ganar tiempo, pero no sé si veis que en las curvas de Kaplan-Meier el objetivo de seguridad se siguen separando más allá de los 2 años. Entonces, se nos vuelve a plantear la pregunta que decíamos anteriormente. ¿Tenemos que sobrepasar esos 12 meses de doble antiagregación o de más potente antiagregación en los pacientes, sabiendo que aumentamos significativamente el riesgo? Álvaro no lo contestó, pero ahí está el Prodigy, por ejemplo, ¿no? Que ya propone que sea menos de 12 meses. La cuestión es que sepamos elegir a los pacientes y que sepamos balancear siempre el riesgo-beneficio en todos ellos, ¿vale? Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí, Pepe, por favor. Sí, gracias. Respecto a estos fármacos, está claro que darlos como un tercer antiagregante, pues en el síndrome coronario no se pueden dar.
Pero ¿tienes alguna impresión de si podrían tener un futuro en sustitución de clopidogrel o prasugrel o ticagrelor? O sea, darlos como terapia dual con aspirina. Claro, el problema está en que eso se puede... Lo que sí se sabe, porque el estudio, sobre todo el TRA2P, no intentaba solo demostrar si el vorapasar era mejor añadido a la doble terapia. Intentaba testar también si la hipótesis de añadir a la aspirina otra vía de inhibición, y podía ser la del PAR1, era beneficioso para que estos pacientes en prevención secundaria mejoraran. Evidentemente eso, con el objetivo primario de seguridad, parece que sí, se puede decir que sí, que añadir a la aspirina otro fármaco que no había demostrado o no había demostrado suficientemente el clopidogrel es posible, pero tenemos que volver a lo mismo, es a costa de muchas hemorragias. Yo no estoy muy segura que este fármaco sea aprobado, aunque solo sea para el infarto, los mayores de 60 kilos y que no tengan ictus previo en prevención secundaria. Yo no lo veo realmente claro. Una de las cosas para seguir en este debate, en el análisis de subgrupos del TRACER, demostró mucha significación, o sea, una interacción significativa, perdón, aquellos pacientes que no empezaron con una tiroidepiridina, no empezaron con clopidogrel. En el análisis que lo pones sale. Entonces, el grupo TRA está pensando en los siguientes desarrollos en hacer la posibilidad de sustituir la tiroidepiridina por el vorapaxar, que es el único hueco que les queda para exploración ante los resultados negativos. Vale, pero pues sí es una idea para no abandonar definitivamente el fármaco.